Es un placer para mí presentar a la doctora Natalia Gallego, es investigadora de genética médica y molecular del Hospital Universitario La Paz. Ella es investigadora del proyecto Pasión HP Genética, que es un proyecto que trata de investigar la parte genética de la hipertensión pulmonar, ¿no? Y hacerla más personalizada. Ya todos sabemos que la hipertensión pulmonar es una enfermedad rara con un mal pronóstico, que en la mayoría de casos va a requerir un trasplante pulmonar o de corazón. Entonces es muy importante escuchar la investigación que nos va a hablar la doctora Gallego sobre la identificación de dianas terapéuticas personalizadas. Muchísimas gracias, Katia. Bueno, estoy completamente de acuerdo con Ana. Creo que la gente que nos dedicamos a la investigación estamos un poco siempre como detrás de las cámaras, tenemos menos contacto con los pacientes, entonces tener la oportunidad de venir a este tipo de eventos y explicar qué es lo que hacemos creo que es muy importante, creo que es, como ha dicho Ana, sobre todo en vuestro beneficio. Entonces, bueno, como bien ha dicho Katia, trabajo en el Hospital Universitario La Paz con el doctor Jair Tenorio, que es el investigador principal de este proyecto que se llama Pasión HP Genética. En primer lugar, os voy a mostrar un poco los puntos que voy a tratar en mi presentación. Os voy a hablar de qué es la hipertensión arterial pulmonar, que es la enfermedad a la que nosotros nos dedicamos. Voy a contar qué es lo que conocemos de la genética de esta enfermedad y ya finalmente os voy a hablar más del proyecto de Pasión HP y voy a contaros un poco cómo trabajamos y voy a tratar de convenceros de la importancia que tiene la investigación en la genética de este tipo de enfermedades. En primer lugar, ¿qué es la hipertensión arterial pulmonar? Bueno, pues forma parte de un grupo de enfermedades que engloba la hipertensión pulmonar y que se definen clínicamente como un grupo de enfermedades caracterizadas por el aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar, es decir, que va a haber una mayor dificultad de transportar la sangre por los vasos sanguíneos, que puede dar lugar a una sobrecarga del ventrículo derecho y es lo que va a condicionar la aparición de los síntomas y el pronóstico de la enfermedad. En concreto, en la hipertensión arterial pulmonar, lo que está ocurriendo es que los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechan, las células que hay en su interior proliferan por demás, de manera que el diámetro es mucho más pequeño, se pueden llegar a bloquear o incluso destruirse. ¿Y todo esto cómo se manifiesta en los pacientes? Bueno, pues los principales síntomas son síncopes ante el esfuerzo, tienen fatiga, presión o dolor en el pecho, etc. Es importante remarcar que este tipo de enfermedades, esta enfermedad en concreto, no tiene una cura, solo podemos tratarla para mejorar los síntomas y en muchas ocasiones puede llegar a empeorar de manera que se necesita un trasplante pulmonar o incluso de corazón y puede tener un desarrollo fatal en los pacientes. Sabemos que la hipertensión se desarrolla debido a una combinación de factores, dentro de los que cabe destacar factores genéticos y también ambientales. Yo me centro en la investigación de estos factores genéticos. La hipertensión pulmonar se clasifica en distintos grupos. Nosotros, como he dicho, nos centramos en la hipertensión arterial pulmonar, que es el grupo 1, y a su vez este se subdivide en muchos otros grupos, es decir, que se trata de una enfermedad muy compleja. Me gustaría destacar sobre todo las dos principales formas de hipertensión, que son las formas idiopáticas y las formas hereditarias, ¿vale? Las formas hereditarias son aquellas en las que ya hay otro miembro en la familia que tiene afección. ¿Qué conocemos sobre la genética de la hipertensión? Bueno, en primer lugar, ¿por qué es importante saber y conocer la genética? Pues porque nos puede dar muchas pistas sobre la progresión de la enfermedad. Dependiendo de dónde tenga el paciente una mutación, podemos saber si se va a desarrollar de manera más severa o más leve, de una manera más rápida o menos rápida, etc. Además, nos permite llevar a cabo recomendaciones del manejo y el seguimiento del tratamiento de los pacientes. Dependiendo de dónde encontremos determinadas mutaciones, le podemos administrar fármacos de manera que sean lo más beneficiosos para el paciente. Además, podemos llevar a cabo un asesoramiento de cara a generaciones futuras, debido a que si hay una mutación, esta mutación puede ser heredada por la descendencia, o incluso llevar a cabo recomendaciones a familiares, puesto que también se deben de estudiar por si pueden desarrollar la enfermedad.
Bueno, os voy a hablar de un gen que tiene un nombre muy feo, todo hay que decirlo, que se llama el gen BMPR2 y es el primero que se describió asociado con la enfermedad. Este gen lo que está es codificando un receptor de membrana que veis remarcado en la pantalla que se encuentra en las células de las arterias pulmonares. Este gen lo que hace es interaccionar con determinadas moléculas que hay en el ambiente y va a dar lugar a una cascada que está regulando la proliferación de esas células que os he dicho antes que reducen el diámetro de las arterias. Cuando este gen, el BMPR2, no funciona correctamente, va a haber una alteración y es lo que produce el desarrollo de la enfermedad. Sabemos, como he dicho, las dos formas más comunes son las formas idiopáticas y hereditarias. Sabemos que en las formas familiares, entre el 70 y casi el 90% de los pacientes tienen mutaciones en este gen. Y en las formas idiopáticas las encontramos entre el 12 y el 20% de los pacientes. ¿Por qué es importante esto? Pues porque sabemos que los pacientes que tienen mutaciones en este gen en concreto tienen una menor capacidad de ejercicio y una menor calidad de vida. Todo esto comenzó en el año 2000, como os digo, fue la primera vez que se asoció un gen a la enfermedad. Pero según ha ido pasando los años, las técnicas con las que nosotros podemos analizar el genoma de las personas han ido evolucionando y los costes se han ido reduciendo. Y todo esto se ha visto reflejado en los hallazgos que hemos visto en cuanto a la genética. Como veis, tenemos muchísimos nuevos genes asociados con la enfermedad. De manera que hemos pasado de conocer un único gen en el año 2000 a tener un panorama mucho más complejo. Sabemos que están implicadas muchas otras vías y por tanto también esto es una buena noticia porque tenemos nuevas vías que podemos utilizar para administrar fármacos. ¿Y todo esto a qué se debe? Bueno, pues esta diapositiva es un poco para que os hagáis una idea. Si nos imaginamos que la diapositiva completa es todo el genoma de una persona, toda la información que nosotros tenemos en el ADN, hasta ahora lo que principalmente miramos es como si fuera únicamente esa esquinita de ahí. Es un 1% de toda la información que tenemos en el ADN. Pero a día de hoy ya estamos trabajando con toda la información completa. Esto se debe a la reducción de los costes, ¿vale? En concreto os voy a hablar ya del proyecto Passion HP y cómo trabajamos nosotros, qué es lo que hacemos en el laboratorio. Bueno, el proyecto Passion HP comenzó con el objetivo de conocer las bases genéticas y moleculares de la hipertensión a través del estudio genético de los pacientes. Nosotros comenzamos en el año 2012 en nuestro laboratorio y analizábamos únicamente un único gen, este gen del que os he hablado, el BMPR2. En el año 2016 ampliamos este estudio y comenzamos a mirar 21 genes a la vez. En el 2019 comenzamos a hacer lo que se conoce como secuenciación completa del exoma, es decir, que estábamos mirando aquella esquinita que os digo en concreto. Y ya finalmente en el año 2021 hemos comenzado a mirar el genoma completo de todos los pacientes. ¿Qué es lo que hacemos cuando una persona nos da su muestra de ADN para poder analizarla? Bueno, pues como mínimo miramos las variantes en este gen BMPR2 del que os he hablado. Pero por suerte ya tenemos mucha más capacidad de asimilar un estudio mucho mayor y miramos un panel de genes que actualmente tiene 52 genes, ¿vale? Si conseguimos encontrar alguna variante candidata que pueda explicar el fenotipo o la enfermedad del paciente, lo que ofrecemos es que se haga un estudio familiar y a todos los familiares de primer grado se les puede mirar si son portadores de esta misma mutación. En caso de no encontrar nada, nosotros cada 2 años revisamos toda esa información genética que tenemos para buscar posibles variantes candidatas. Y ya finalmente, si seguimos sin encontrar nada, recurrimos a la investigación, que es otro de nuestros objetivos, es encontrar nuevos genes que quizá a día de hoy todavía no conocemos que puedan estar asociados al desarrollo de la enfermedad.
En cuanto a por qué también los familiares es importante que participen con nosotros, sobre todo en este último punto que os digo, cuando buscamos nuevos genes, es muy importante tener la información también de familiares. A nosotros, para realizar la investigación, nos ayuda muchísimo. Esto nos permite hacer una detección temprana de las enfermedades genéticas. Nos ha pasado en muchas ocasiones que a lo mejor viene un paciente, encontramos una determinada mutación y al estudiarse algún hermano menor vemos que también tiene la misma mutación. Entonces podemos llevar a cabo un seguimiento mucho más centrado en esa persona y diagnosticarla de manera más temprana y por tanto no desarrolla la enfermedad de una manera tan severa. Además también llevamos a cabo la evaluación del riesgo de transmisión. Como he dicho, estas mutaciones se pueden heredar en nuestra descendencia y también damos un consejo en cuanto a las opciones de reproducción asistida si es necesario. Lo que he dicho, es muy importante llevar a cabo este asesoramiento genético. ¿Por qué? Pues porque estas mutaciones se pueden heredar a la descendencia de dos maneras, ¿vale? Pueden ser autosómicas dominantes o autosómicas recesivas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú tienes una mutación que tiene un patrón de herencia autosómico dominante, lo que pasa es que el 50% de tu descendencia tiene probabilidades de tener la misma enfermedad, ¿vale? En cuanto al patrón de herencia autosómico recesivo, como vemos aquí, tenemos un 25% de posibilidades de que la descendencia sea afecta. Entonces nosotros tratamos de hacer este asesoramiento genético para la descendencia. Finalmente, también podemos llevar a cabo un seguimiento médico personalizado. ¿A qué me refiero con esto? Pues os pongo un ejemplo en el que se llevó a cabo un estudio de pacientes que tenían 55 de ellos eran portadores de una mutación en el gen BMPR2, pero no habían desarrollado todavía la enfermedad. Lo que se hizo fue seguirles de una manera muy concreta a estos pacientes y al cabo de 6 años de seguimiento, 3 de ellos desarrollaron la enfermedad, pero al hacerse un diagnóstico muy precoz están estables todavía a día de hoy. Y bueno, esto es un concepto un poco difícil de explicar, pero sabemos que no todos los pacientes que tienen la mutación en el gen BMPR2 desarrollan la enfermedad. Es lo que nosotros conocemos como penetrancia incompleta, ¿vale? Y voy a tratar de explicarlo. Es como si el hecho de tener una mutación es como te da cierta predisposición genética, ¿vale? Es como si tú metes una semilla en un tiesto. Tú por lo menos ya has metido la semilla. Ahora, para que se desarrolle la enfermedad, es verdad que se tienen que dar ciertas condiciones para que sean óptimas al desarrollo de la enfermedad. Como he dicho, tenemos un componente genético y otro componente ambiental. Es decir, que necesitaríamos regar esa semilla, que hubiera sol, para que pueda germinar y que dé lugar a la enfermedad. Y ya finalmente, por supuesto, a nosotros nos viene muy bien toda vuestra participación para los estudios de investigación. Aquí os presento nuestros resultados del último año. Hemos realizado 7 publicaciones, incluyendo la descripción de nuevos genes, lo cual es muy importante, puesto que, como he dicho antes, puede dar lugar al desarrollo de nuevas dianas terapéuticas. Ya para resumir y concluir, deciros que la hipertensión es una enfermedad que puede ir asociada a una predisposición genética. Los estudios genéticos pueden aportar información sobre el pronóstico, el manejo y las posibles vías de tratamiento para los pacientes, y que los estudios genéticos en familiares son muy importantes para poder realizar consejos genéticos, diagnósticos tempranos e incluso para nuevos hallazgos en investigaciones. Y ya simplemente quiero deciros que todo este trabajo que nosotros realizamos es imprescindible también vuestra colaboración. Necesitamos que los pacientes también colaboren en darnos esas muestras para que nosotros podamos realizar este tipo de investigación. Y bueno, ahora tendremos un momento de preguntas, pero dejo por aquí mi correo por si acaso alguien quisiera
escribirme y resolver cualquier duda, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por esta excelente pincelada que nos has dado. Como han podido ver, la importancia de los estudios que ellos hacen, ¿no?, en esta enfermedad que tiene esta mortalidad tan elevada.